Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Empezamos información de último momento. El teleférico de Quito volvió a tener problemas y dejó a decenas de personas atrapadas. El incidente se produjo a media tarde de hoy y hasta el momento se están llevando a cabo las labores de rescate. Vámonos al lugar en directo. Ahí está Michelle Villasís para contar los detalles. Michelle, buenas noches, cuéntanos. Milton, amigos televidentes, buenas noches. Tomamos contacto con ustedes a esta hora desde el teleférico de Quito, puesto que hace unas horas se activó la alerta de emergencia de personas atrapadas dentro de las góndolas y la parte superior del teleférico. Esto habría sucedido aproximadamente a las 2 de la tarde, sin embargo, el cuerpo de bomberos recibió la alerta a las 5 de la tarde. Desde ese momento se encuentran en el lugar realizando trabajos de rescate. Pudimos conversar con los representantes del teleférico y nos explican lo que sucedió. Ahí iría el byte. En virtud de la tormenta eléctrica que se presentó el día de hoy en la tarde, lamentablemente cayeron un sinnúmero de rayos en la parte de Cruz Loma que nos afectó al equipo. Se quemaron algunos módulos de comunicación, módulos de aislamiento, lo cual nos impidió reanudar el servicio de manera normal. Nuestro protocolo de emergencia dispone que cuando hay tormentas eléctricas, pues nosotros tenemos que parar el equipo. Es lo que se hizo, se cumplió con el protocolo, se paró el equipo durante alrededor de 1 hora y media más o menos. Encontramos que se habían quemado algunos módulos. También logramos conversar con uno de los rescatados, un turista, que nos comentó todo lo que tuvo que pasar. Estábamos arriba, había mucha niebla y mucho viento, en realidad se escuchaba trueno, decidimos bajar. Y como a mitad de camino, pues se paró el teleférico, ¿verdad? Eso pasó justo a las 2 de la tarde. De ahí pues hubo unos cuantos intentos de arrancar la máquina. No se logró nada y pues nos quedamos ahí esperando pues a ver qué iba a pasar. Y bueno, a esta hora continúa el operativo para restablecer el sistema de góndolas. Afortunadamente todas las personas que estaban dentro de las cabinas y en la parte superior ya fueron evacuadas. Están recibiendo en este momento la ayuda del cuerpo de bomberos con mantas térmicas también porque el clima está muy frío y también han tomado contacto con sus familiares. Solo quedaría que regrese el cuerpo de bomberos que estaba justo en la parte de los cables de las góndolas. Con esta información regreso a estudios. Buenas noches. Michelle, gracias, buenas noches, gracias por la información. Otro tema, la Policía Nacional capturó en Guayaquil a Henry Loaiza Montoya, alias Alacrán, uno de los narcos más buscados en Ecuador, Colombia y los Estados Unidos. Hoy fue deportado a Colombia. Él es líder del cartel del Norte del Valle. Henry Loaiza Montoya, alias Alacrán, es uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Es líder del cartel del Norte y fue detenido la tarde de este jueves en la ciudad de Guayaquil, luego de que la Policía Nacional lo ubicara, gracias a trabajos de inteligencia. Esta importante captura se obtiene mediante las coordinaciones que nosotros hemos venido realizando con nuestros colegas de Colombia. Esta estructura que esta persona lideraba aquí en el Ecuador tenía la capacidad de sacar 50 toneladas métricas al año, por lo tanto nosotros hasta el momento le vamos a evitar que esta importante organización perciba aproximadamente 2.000 millones de dólares. Según la policía, Alacrán tiene vínculos con el frente guerrillero Oliver Sinisterra y con la banda terrorista denominada Tiguerones, que opera principalmente en la provincia de Esmeraldas y que se encarga de la logística y el traslado de la droga de este cartel hacia países de Centroamérica. Ellos principalmente sacaban la droga a través de lanchas gofás y también se tiene conocimiento que utilizaban semisumergibles para llevar la droga primero a Centroamérica y luego a los Estados Unidos. Tiene registros de ingreso al país desde el año 2010 y según las autoridades, Alacrán se camuflaba a través de falsas identidades. Se conoce además que se realizó varias cirugías plásticas para no ser reconocido por las autoridades de estos países. Esta importante detención también tiene relación a que estos grupos como los Tijerones aquí en el Ecuador
realizaban sicariatos, secuestros, extorsiones, y con esto nosotros también evitamos que estas acciones delictivas, estas acciones criminales se sigan realizando en nuestro país por parte de esta organización terrorista. Contaba con una difusión roja de Interpol de Colombia y un pedido de extradición hacia Estados Unidos, por lo cual esta mañana fue entregado en Rumichaca a las autoridades del país cafetero. Trabajo articulado por parte de la Policía de Ecuador y Colombia, donde se logra un duro golpe contra el narcotráfico en esta región del país. Loaiza se hace llamar Alacrán en honor a su padre, que fue uno de los capos del cartel del norte de Colombia y es considerado un objetivo de alto valor en Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Los militares realizaron este viernes el traslado de 5 reos de la cárcel de Turi y de Azogues a la regional del Guayas. Por seguridad, el traslado se realizó vía aérea y bajo un amplio protocolo de seguridad. Bajo estrictas medidas de seguridad, las Fuerzas Armadas trasladaron a 5 privados de la libertad de la cárcel de Turi en Cuenca y Azogues al CPL Guayas. La operación se cumplió la mañana de este viernes. Se tomó todas las medidas de seguridad, ustedes vieron sobrevuelos de helicópteros, la planificación lo tuvo Fuerzas Armadas, en efecto se llevaron a cabo 4 PPLs de aquí del centro de rehabilitación. Por seguridad se utilizó un helicóptero de las Fuerzas Armadas para el traslado. Se desconoce si son de alta peligrosidad los PPLs trasladados. Por aspectos judiciales no les puedo dar en general la media alta o la baja. De forma paralela, el gobernador de la SUAY informó que se trabaja en los procesos para repatriar a 91 PPLs de diferentes nacionalidades. De lo que teníamos son 79 varones, 12 mujeres. La mayoría son colombianos y peruanos. Por otro lado, se reafirmó que las Fuerzas Armadas tienen el control total del centro carcelario y que las inspecciones continúan. En la parte de verificación, en lo que se refiere con escáner, con detector de metales, todavía hay algunos sectores que faltan, pero la parte física, un control total del centro de rehabilitación. La Policía Nacional de su lado apoya todas las acciones militares. El bloque de seguridad intervino esta madrugada en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas y logró decomisar varios elementos, entre ellos 60.000 dosis de sustancias que están sujetas a fiscalización. Más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas intervinieron en el centro carcelario Bellavista en Santo Domingo. El objetivo, mantener el orden en los distintos pabellones. En este golpe, las fuerzas del orden decomisaron 3 fusiles industriales calibre 223, armas blancas, dinero en efectivo, 11 pistolas calibre 9 milímetros, entre otros. Se intervinieron simultáneamente 3 etapas, 10 pabellones. Como ustedes pueden observar, los resultados son fusiles, pistolas, munición, droga. Se debe también dar a conocer a toda la ciudadanía que se ha sacado del mercado dentro de este centro de privación de la libertad alrededor de 60.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Como si no fuera poco, en las celdas de los privados de la libertad se encontraron electrodomésticos de todo tipo, plasmas, parlantes, neveras y congeladores. Y la pregunta es, ¿cómo logran ingresarlos? Esto indica que anteriormente quienes estaban al mando de este centro de privación de libertad tenían políticas muy blandas. Las políticas y los protocolos que se han implementado son protocolos reglamentarios nacional e internacionalmente que rigen a los centros de privación de libertad. En ese marco, las autoridades de seguridad afirmaron que en conjunto con el director de este centro carcelario se reforzarán los distintos protocolos. Los PPLs van a estar en sus celdas solamente ellos con un colchón. Todos los enseres que tenían en el interior, como ustedes pueden ver, electrodomésticos que no están autorizados, todo eso se ha sacado. Estamos realizando permanentemente control de armas, munición, explosivos y munición y otros artículos no permitidos en los centros de privación de libertad. Todo esto enmarcado en el estricto respeto de los derechos humanos y de nuestras misiones constitucionales. Hasta la presente fecha no se han reportado incidentes en la cárcel Bellavista en Santo Domingo, a diferencia de otras ciudades. Sin embargo, personal policial y militar detalló que no bajarán la guardia y continuarán interviniendo este centro de privación de la libertad. 2 hombres resultaron heridos y fueron detenidos tras un cruce de fuego con militares y policías en el sur de Guayaquil. Ocurrió en medio de los operativos que se realiza por el conflicto armado interno.
Era cerca del mediodía de este viernes cuando en la avenida Domingo Comín, al sur de Guayaquil, varios disparos alarmaron a personas que transitaban y a moradores de la zona. Escucho que viene el carro, venían deteniéndolo desde por allá abajo. Entonces no le hicieron caso a los militares, pues los militares abrieron fuego. Muy bien, lo veo muy bien, por seguridad de todos. Se trataba de una persecución por parte de uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia dos presuntos terroristas. Una unidad del eje del subsistema investigativo se encontraba realizando un operativo en el sector de la Caraguay, en el ingreso al barrio Cuba. Lo que llevó a que los hombres quisieran evadir los controles embistiendo al personal militar con este vehículo color vino que quedó a un costado de la parada de la Metrovía, luego de que uniformados hicieran uso legítimo de la fuerza. Cualquier tipo de amenaza o riesgo que perciban los miembros de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe ser entendido como una amenaza letal frente a los eventos que anteriormente se han presentado. Los dos hombres que quedaron heridos recibieron atención médica de la Cruz Roja y posteriormente fueron llevados al hospital del Guasmo Sur, donde se activó el Código Plata por tratarse de miembros de la banda criminal Los Tiguerones que opera en la zona. El vehículo en el que se trasladaban los detenidos fue levantado por criminalística para indagaciones. Atención, un ataque armado cometido en una plaza comercial del sur de Manta acabó con la vida de Ingrid Baldión, propietaria de una cevichería en el sector. Los antisociales irrumpieron en el sitio ubicado en el barrio San Carlos y dispararon en varias ocasiones a la dueña. Miren las imágenes. Otra persona quedó herida producto de este ataque. Los sujetos huyeron en un vehículo. La policía, a través de criminalística y la DINASED, investigan el caso. La víctima no registra antecedentes. Ecuador posee más de un mecanismo para detectar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo que no están siendo aplicados. Un ejemplo es la unidad antilavado creada en 2020. El consejero Juan Esteban Guarderas asegura que hasta ahora se desconoce el trabajo de este equipo adscrito al CNE. Que las normas están pero no son aplicadas, asegura el experto penalista Julio César Cueva, quien afirma que los reportes de transacciones financieras sospechosas deben ser emitidos por instituciones como bancos, cooperativas y notarías a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entidad encargada de cruzar información con otras instituciones, principalmente con la Fiscalía. No hay ese cruce de información de qué es lo que yo tengo en carros, qué es lo que yo tengo en bienes raíces, qué es lo que yo tengo en depósito y cuánto yo estoy reportando al SRI. No importa que se sigan cumpliendo las normas de reporte, si aquellas que están vinculadas a analizar la información o no se cumplen o no hay la tecnología suficiente para poder saber qué es lo que realmente está pasando. De hecho, Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recuerda que en el caso del SRI existe incluso hasta un instrumento normativo que verifican los patrimonios que superan el precio del mercado. Entonces puede aplicar lo que se llama presunción de partes relacionadas. No lo hace de ninguna manera con la frecuencia que es necesaria. El sistema electoral también cuenta con mecanismos para detectar el financiamiento ilícito, como es la unidad antilavado para controlar el financiamiento de grupos políticos, departamento que para Guarderas desde el 2020 no ha dado resultados claros. Existe la posibilidad de que en este país los partidos sean todos pulcros, que no hayan utilizado un centavo sucio, que las personas que integran esta unidad antilavado sean unos totales ineptos. Otro de los puntos en cuestionamiento es la hoy debatida ley de extinción de dominio, que para Cueva, a pesar de estar vigente, no se ha aplicado por tener más de un nudo crítico. El problema es que el procedimiento es tan obsoleto, si cabe la expresión, que para cuando ya llegan a querer extinguir el dominio de un bien, este bien ya ha pasado por 3 o 4 manos de personas. La UAF estimó en el 2023 que al menos 275 millones de dólares circularon en el país mediante transacciones ilícitas, algo que también es corroborado por el informe de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Expuso que el país no contaba con una estrategia nacional que aborde específicamente el financiamiento del terrorismo, agregando además que hasta el mismo año no se había condenado a nadie en el territorio nacional por dicho delito. La Fiscalía General extraerá información de 128 celulares incautados en 86 inmuebles que fueron allanados en el caso Metástasis. Mientras tanto, este viernes se cumplió el primer mes de desarrollo de las versiones.
5 de los 39 procesados por el delito de delincuencia organizada, quienes además gozan de medidas sustitutivas, debían rendir su versión dentro del conocido caso Metástasis. La Fiscalía les otorgó la opción de acudir a este llamado de forma presencial o telemática. Optaron por la última. Se trata del exagente antinarcóticos Cristian Chaura, el cabo segundo de la policía del Guayas Ángel Danilo Leán, el testaferro de Leandro Norero Armando Flor y el mayor de la Policía Judicial Armando Ruiz. Aunque también estaba convocado el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, solicitó el diferimiento de esta diligencia. De esta forma se cerró la semana de versiones de los procesados. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también rindió su versión desde la cárcel 4 de Quito. Este es el primer señalamiento a la primera versión de cada uno de los implicados. Dejó absolutamente claro cómo llegó a la Corte Nacional de Justicia, que siempre llegó por concurso de méritos y oposición, cómo fue designado presidente del Consejo de la Judicatura. Precisamente este viernes se cumplió un mes desde que Fiscalía inició con estas versiones. Hasta el momento no solo han rendido su versión los implicados, sino también jueces de la Corte Nacional. Con más de 2 meses de investigación aún por delante, Fiscalía ha solicitado más diligencias. En el último impulso de este 2 de febrero, dispuso extraer la información de 128 celulares, 31 laptops, 14 tablets, 68 USB, 14 DVR, 5 CPU, 5 computadoras y una grabadora de voz, dispositivos que se incautaron en los 86 inmuebles que se han allanado como parte de estas investigaciones. Así se continúan recabando las pruebas del caso que destapó la corrupción en las altas esferas del país y evidenció cómo las redes del narcotráfico permearon en el sistema de justicia. Seguimos, amigos. Tras el pronunciamiento del procurador del Estado, Iván Saquicela asume la prórroga de sus funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Así lo confirmó a través de un oficio enviado a sus colegas del Pleno. La prórroga también se aplicaría a los jueces cuyo periodo terminará este 4 de febrero. La Procuraduría General del Estado parece que zanjó la discusión. Frente a la falta de acuerdos entre jueces de la Corte Nacional de Justicia para elegir a su presidente, se hace inevitable la prórroga en funciones de Iván Saquicela. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cree que es la factura de la pugna generada en las últimas semanas. No se trata de una autoprórroga. Ha sido evidente para el país que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia no ha sido capaz de elegir a un presidente o presidenta para un nuevo periodo. Y es que se trata de un caso excepcional, según el procurador. En su pronunciamiento dice: por excepción, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, servidor de la función judicial, sujeto a un periodo fijo, podrá desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado a fin de garantizar la representación institucional correspondiente. Y en esto se sostiene Iván Saquicela, quien de inmediato reportó a sus colegas que la prórroga en funciones va porque va. En esta carta remitida este 1 de febrero, Saquicela les recuerda que, por expreso mandato legal, a partir del 5 de febrero del 2024, el suscrito se mantendrá en prórroga de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Prórroga que también aplicaría para los 4 jueces cuyo periodo termina el 4 de febrero. No es lo óptimo, pero hay que decirlo, la responsabilidad principal radica en un Consejo de la Judicatura incapaz de llevar a cabo un concurso público transparente, acorde a la norma, para hacer esta renovación parcial de la Corte Nacional. Siendo así, no habrá previo pronunciamiento del Pleno como esperaba la jueza Daniela Camacho. El Pleno decidirá. Gracias. Y la disputa por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia prácticamente quedará allí, sin elección y sin cambios. Un deslave en Quirindé, Esmeraldas, mantiene bloqueada parcialmente la vía Quirindé-Esmeraldas y además destruyó 2 viviendas. Un significativo por deslave marcó la dinámica de transporte en la vía que conecta a Esmeraldas con el resto del país. Ocurrió a la altura del recinto El Mirador, causando también el colapso estructural de 2 viviendas. No hay paso, no hay paso. No hay paso ahorita, quién sabe, hasta las 3 de la tarde. ¿Y esto representa una pérdida para ustedes? Total. Las constantes lluvias han afectado también a las comunidades rurales. Algunas se han quedado incomunicadas y sin energía. ¿Qué vehículo nos va a prestar servicio a nosotros? Nuestros hijos tienen que salir a los medios educativos en medio o por intermedio de cualquier transporte. Caballo, caminando.
En la zona urbana existen decenas de viviendas en situación de riesgo. Algunas están a punto de ceder ante la negativa de reubicación de sus dueños. Se me deslizó bastante la tierra, tengo bastante afectado lo que es el solar. Está a punto de llegarme a donde está prácticamente el patio de mi domicilio. La ayuda humanitaria que ha llegado no es suficiente, al igual que la maquinaria para la rehabilitación de alrededor de 50 vías afectadas. Países de América del Sur enfrentan altas temperaturas. Chile, por ejemplo, en condiciones muy por encima de lo habitual. Valerie Villalba nos explica más sobre este tema. ¿Qué tal? Así es, y seguramente usted lo ha percibido. Intenso calor y altas temperaturas han sido la constante hace algunas semanas en el país, con temperaturas de hasta 34 grados Celsius a la sombra. Pero lo cierto es que Ecuador no es el único. Varios países de América del Sur enfrentan altas temperaturas, generando alertas al superar récords históricos. Las razones, pues el cambio climático y el fenómeno del Niño, que si bien este último no ha incidido mayormente en nuestras costas, las condiciones se mantienen presentes. Por ejemplo, en Colombia se ha llegado a los 38 grados Celsius. Pero Santiago de Chile, su termómetro marcó el pasado miércoles 37.3 grados Celsius, la tercera temperatura más alta registrada en los últimos 55 años. Y en Argentina, en la zona oeste del país, también se registran temperaturas extremas que van de los 35 hasta los 42 grados Celsius. Lamentablemente, este comportamiento continuará por lo menos durante las próximas semanas, por lo que especialistas insisten en la necesidad de protegerse de los golpes de calor. Más noticias. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea inicia la elaboración del informe para segundo debate del cuarto proyecto urgente sobre la extinción de dominio. Expertos dicen que no es necesario que exista una sentencia ejecutoriada para que el Estado recupere dinero y bienes ilícitos. Tras pasar el primer debate del proyecto de ley urgente en materia económica que busca la extinción de dominio, regresó a la Comisión de Desarrollo. Este viernes retomaron las comparecencias. Alicia Contero explicó a la mesa que en Latinoamérica hay 12 países que tienen una ley así y que Ecuador es el único que requiere que haya una sentencia condenatoria ejecutoriada para que el Estado recupere dinero y bienes de origen ilícito. El derecho penal se centra en lo punible, es decir, la consecuencia jurídica, la condena que se impone a una persona por haber cometido un delito. La extinción de dominio, en cambio, se enfoca en lo ilícito. Y lo ilícito tiene un alcance de cobertura mayor. Según la legisladora María Mercedes Herbst, en el segundo informe se debe dejar explícito en el documento que el proceso para la extinción sea civil y no penal. Con ello se evitará la inconstitucionalidad. Una cosa es la sentencia penal por un proceso de un delito, ¿no es cierto?, penal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, lo que sea, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que la extinción de dominio sí tiene una sentencia civil. En cuanto a los tiempos, aseguran que los 6 meses para la investigación de delitos patrimoniales agilitará la recuperación de activos. Además, en este proyecto se aclara que para que se dé la extinción de dominio antes de una sentencia, será necesario que la unidad de análisis financiero determine que ese activo o bien no pudo ser justificado por él o los procesados. El Ministerio de Gobierno informó que a las intendencias se encargarán de realizar los trámites para la autorización de actividades como eventos públicos, turísticas y similares en lugares donde no exista riesgo de violencia y previo a una evaluación. Recalcó que para las actividades en aforos superiores a 400 personas, los responsables deberán presentar un exhaustivo y detallado plan de seguridad y riesgos para el análisis. Se trata de un nuevo cambio, pues hasta hace poco el viceministro de Gobierno aseguró que iban a ser los municipios los encargados de definir la autorización de eventos públicos y privados. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, aseguró el normal desarrollo de actividades en la capital. Esta alcaldía ratifica su compromiso con el normal desarrollo de todas las actividades en la capital de la República, siempre y cuando éstas tengan los permisos del caso y cuenten con procedimientos claros y los más altos estándares de seguridad. Los organizadores deberán seguir los procedimientos ordinarios que ya existen en nuestro marco jurídico para la autorización
del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y además seguir el procedimiento para el permiso de la Intendencia de Pichincha. El ministro de Salud, Franklin Encalada, visitó hoy el Hospital Guayaquil y el Mariana de Jesús en el suburbio del puerto principal para constatar el abastecimiento de medicinas. Afirmó que todavía persiste la falta de médicos en los centros públicos del país. Solo para el sistema sanitario hacen falta 5.000. Acordémonos que estamos haciendo un levantamiento de necesidades, estamos observando, cada día estamos viendo dónde está la brecha. Y si estamos hablando solamente en esta especialidad, hablemos ahora de cuántos anestesiólogos necesitamos incorporar al sistema sanitario, cuántos oncólogos, cuántos patólogos, cuántos intensivistas, cuántos pediatras neonatólogos. Entonces la brecha es muy amplia.